Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos Roger, Patricia, Monroy, María Hernández y María Columba. María Columba ha tratado de hablar, pero no se te escucha bien. Voy a compartir pantalla, pero antes tengo que comentarles que he revisado algunos trabajos y de verdad que estoy un poquito triste porque primero los trabajos que han entregado de la actividad número 2 tienen mucho de corte y de copiado y pegado y muy poco, buenas tardes, Georcarlis, Geor, Geocarlis, marcar. eh, Tienen mucho de copiado y pegado y son muy pocos los que han realmente leído el material para hacer un poquito de análisis con sus propias palabras, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, también me he dado cuenta que el título de del trabajo, bueno, yo no le había puesto nombre a la actividad. Buenas tardes, señorita Graucho. No le había puesto nombre a la actividad, pero ustedes están analizando los fenómenos naturales. Y obviamente, pues ese es el nombre del trabajo, no es la capa de ozono, ni es el medio ambiente, ni es introducción a la estructura medioambiental, ni nada, son los fenómenos naturales. Entonces, pues me he encontrado con eso y bueno, ahí estoy corrigiendo los trabajos y bueno, ahí voy poco a poco. Voy a compartir, no sé si tienen algo que preguntarme antes de iniciar. Ya somos 7 personas aquí en el aula. Ok, María Hernández me dice, no, profe, gracias. Ok, bueno. De todas maneras, pues cualquier cosa, tenemos la mensajería interna del SAYA, y bueno, y los de Puerto Ordaz que pueden ir a clase para poder aclarar más dudas. Yo estoy pensando que esas clases las voy a tener que grabar para guindarlas aquí en el aula principal para que ustedes puedan, los que no pueden ir, por lo menos puedan saber qué habla su profesora por allá. Bueno, voy a compartir pantalla porque aunque ustedes hicieron la tarea, hay cosas que también hay algunos que no tomaron en cuenta. Me dicen por favor cuando vean la pantalla, me avisan. Ok, ya. Me dicen que sí la ven. Ok, entonces voy a poner esto chiquitico. Y fíjense, voy a adelantar un poquito este material. Ah, bueno, no, estoy aquí en la parte de la contaminación atmosférica. Fíjense, chicos, las preguntas del trabajo son bastante directas, ¿no? Entonces muchos se pusieron a explicarme el ciclo hidrológico, otros me explicaron qué era la capa de ozono, otros me explicaron qué era la contaminación. Yo lo que quería era la respuesta
a las preguntas que yo les estoy haciendo, directo. Porque si no, pues no nos alcanzan las páginas, las 8 páginas que les digo que utilicen para que hagan el trabajo. Por otra parte, en lo que es la contaminación ambiental, la contaminación ambiental no es solamente la contaminación que se da por el aire, por el suelo y por el agua. También tenemos una contaminación que lamentablemente nos afecta y se da más que todo con el fenómeno de la urbanización, cuando tenemos la contaminación acústica y la contaminación visual. Entonces, la contaminación acústica, más que todo, comenzó con las cornetas de los vehículos, el ruido de las construcciones, el ruido de los aviones, el ruido del vehículo, bueno, tantas cosas, los gritos de la gente, tantas cosas que afectan el sistema auditivo y fundamentalmente se genera en nuestras ciudades. Entonces, esos ruidos son parte de la contaminación atmosférica y muchos no lo tomaron en cuenta. Así como los ruidos, así como el ruido, también tenemos el problema de la contaminación visual, cuando exageramos paredes con graffiti o con afiches, o cuando los tendidos eléctricos no van subterráneos o soterrados, sino que están aéreos también. Entonces eso da una visual muy fea, muy desordenada. También tenemos la acumulación de la basura, que no solamente es una contaminación de suelo, agua y aire, sino que también es una contaminación visual, porque nosotros estamos observando eso, que lo vemos desordenado, ¿no? Y aquí tenemos un cerrito con un montón de afiches y anuncios y de ventas y eso, que eso también trae una contaminación visual. Entonces, esos aspectos de contaminación son necesarios revisarlos y no dejarlos a un lado, porque lamentablemente nosotros en la ciudad generamos eso. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que crear los sitios adecuados para colocar ok, José Parra, muy bien, ya te vi. Nosotros tenemos que crear los sitios adecuados para que las personas coloquen las propagandas. Para eso existen las vallas. Claro, hay unas vallas muy grandes, de repente la gente quiere espacios más pequeños porque no tienen muchos recursos para diseñar y empapelar toda una gran valla en la ciudad, pero bueno, eso es algo que nosotros podemos solucionar. Como de igual manera, la compañía de electricidad debe resolver este problema, ya que en ciertas ciudades, digamos que en los núcleos principales, este problema no existe, sino que viene existiendo a raíz de los nuevos desarrollos. Entonces, esto hace que se oculte el cielo, que no se vean algunos semáforos. Fíjense, los semáforos están escondidos aquí. No se vean los postes de luz, o sea, dónde está la luz, no se sabe cuál poste es el que tiene la luz. Bueno, en fin, son muchas cosas, aparte de que la vegetación también se destruye, porque entonces al colocar este cableado por fuera, entonces si hay un árbol, entonces hay que estar cortando el árbol, porque el árbol se enreda con el cable, o simplemente pues el árbol es talado completamente porque pues,
trae consecuencias al alumbrado público o al cableado, cualquiera que este sea, ¿no? Entonces, todas estas cosas deben tener su lugar, los grafitis deben tener su lugar, los afiches deben tener su lugar, etcétera. Déjenme revisar un momentico aquí, porque aquí tengo un trabajo, aquí tengo un trabajo que estaba observando ahorita. Ustedes no lo van a ver porque estoy compartiendo otra cosa, pero las preguntas eran básicamente, ¿qué pasa si se altera la capa de ozono? Es la primera pregunta. Obviamente vamos a tener problemas de ceguera, vamos a tener problemas con el aire, vamos a tener problemas con el filtro de los rayos ultravioleta. Eso está perfecto, esa pregunta casi todo el mundo la contestó muy bien. Ahora, en el ciclo hidrológico, ustedes solamente se quedan con la parte de la sequía. Ok, la sequía es algo que ocurre, es verdad, la sequía es algo que ocurre, a ver dónde está, aquí, la sequía es un aspecto del ciclo hidrológico que ocurre, pero también pasa que si nosotros nos inundamos o si pasan muchos días lloviendo, tampoco se realiza el ciclo hidrológico. O sea, el proceso de vaporización prácticamente se reduce y si no hay nada de calentamiento, tanto natural, que es el efecto invernadero es un calentamiento natural que tiene, o sea, explico, escúchenme bien. La Tierra tiene digamos, expele el calor, o sea, ella expele hacia la atmósfera el calor propio, ¿verdad? Que emana del propio sol, o sea, es como nosotros cuando sudamos, nosotros recibimos el sol, ¿verdad? Y estamos mucho tiempo bajo el sol y comenzamos a sudar. De igual manera, la Tierra expele el calor. El efecto invernadero se da cuando ese calor de la Tierra no logra irse por los canales naturales. Es decir, que el viento pueda desplazarlo y refrescar, que la sombra permita que haya un poco de enfriamiento en la superficie terrestre y se puede evaporar, y pueda sacar el calor de la propia tierra. Entonces, en el ciclo hidrológico, lo que pasa es que todos esos fenómenos van como ligaditos, ¿no? En el ciclo hidrológico, si tenemos el proceso a la inversa, es decir, cuando tenemos mucha lluvia, y no se logra hacer la evaporación del agua porque hay mucho frío en la atmósfera, entonces eso también trae graves consecuencias, no es solamente la sequía. Entonces, casi nadie habló de eso. Okay, muy poquito de lo que he realizado hasta ahorita, 1 o 2 personas nada más hablaron un poquito de la inundación. Porque no es solamente que el agua va por los cauces como las vaguadas o eso, sino que si nos inundamos y tenemos grandes zonas urbanizadas que se inundan, tampoco podemos el ciclo hidrológico también deja de funcionar, o sea, no podemos obtener los beneficios de un ciclo hidrológico de manera adecuada, ¿ok? Entonces, ese aspecto hay que tomarlo en cuenta. La otra pregunta era en cuanto aquí,
¿qué pasa si el ciclo hidrológico no se realiza? La otra pregunta era, ¿qué consecuencia trae el efecto invernadero? Obvio que el efecto invernadero, como ya les dije, que es cuando la Tierra expele el calor, si no puede hacer eso, la superficie de la Tierra se sobrecalienta, entonces comienza lo que llamamos el calentamiento global. ¿Okay? Entonces, es el calentamiento global, los glaciares se deshielan y todas esas cosas que muchos de ustedes han descrito, ¿no? Las especies están obligadas a migrar hacia otros lugares, se inundan las islas y las ciudades por efecto eh, el deshielo de los polos, ¿no? Y todo eso está muy bien, se concentran los gases en la atmósfera, entonces eso puede producir que muchas especies, incluyendo a los seres vivos, nosotros, no solamente las aves y las plantas, sino nosotros mismos, el hombre, pueda fallecer y pueda desaparecer, entre otras cosas, como la escasez de alimentos producto de que se afecta la agricultura y la ganadería y todo eso. ¿Okay? La otra pregunta era cómo se manifiesta la contaminación ambiental. Ya, esa fue la primera aclaratoria que hice, donde les digo pues que no es solamente la contaminación provocada en la atmósfera producto de los gases y de centrales, o sea, todo lo que es el vapores, humo, tala, quema, etcétera, etcétera, sino que también se contaminan las aguas, que también lo explicaron muy bien, y se contamina el suelo, entonces eso hace que ni las plantas ni los animales puedan sobrevivir, y mucho menos el hombre que depende de plantas y animales, ¿no? Pero también está la contaminación visual y la contaminación sonora. Entonces, estos aspectos eran importantes tomar en cuenta en los trabajos porque ustedes quizás me estarán pensando, estos son aspectos de la biología, sí, de la biología son, pero de la geografía también son, pero resulta que cuando nosotros diseñamos, que cuando nosotros nos proponemos hacer una urbanización, nosotros estamos alterando todo, alteramos el suelo, hacemos movimiento de tierra, alteramos el ciclo hidrológico, entonces tenemos que hacer un estudio hidráulico hidrológico para ver qué pasa por debajo o qué ríos o qué quebradas están muy cercanas a nuestro desarrollo porque las vamos a afectar en el sentido de que o vamos a generar mucha agua por los techos que coloquemos o vamos a mantener el ciclo hidrológico y lo vamos a afectar muy poquito, ¿verdad? Y el otro estudio es la resistencia de ese suelo, que viene siendo el estudio biotécnico, para conocer la resistencia del suelo y entonces establecer hasta cuánto podría llegar la altura de nuestra edificación o cuáles serían las bases que nosotros queremos colocar de ese edificio y que nos sostenga el suelo, ¿no? Y luego trabajar con las otras cosas que van a salir, como por ejemplo los desechos sólidos, que es basura, que contamina la atmósfera, cómo vamos a resolver el problema de la contaminación ambiental en el aspecto sónico, cómo vamos a resolver el problema de la contaminación visual, ¿verdad? Porque entonces, si tenemos edificios
de apartamentos, el sonido entre apartamento y apartamento es bastante fuerte, entonces tenemos que utilizar materiales aislantes, entre otras cosas, ¿no? Y también en las urbanizaciones normales, porque en estas urbanizaciones, pues cuando la gente normales, digo yo, las urbanizaciones de viviendas unifamiliares, ¿no? Porque también la gente aquí tala, la gente usa sierras para cortar los árboles, eso genera ruido. También hay ciertas horas que la gente utiliza para lo que es digamos, el ruido propio de la, de la, de la soldadura, entonces están haciendo una reja, entonces el ruido constante que nos deja a las personas, sobre todo si están enfermas, o los niños que en ciertas horas deben dormir, no pueden. También la cercanía a escuelas o a centros asistenciales hace que las personas dentro de su propia casa no puedan estarse en paz, tener un poquito de silencio, de calma. Claro, si tienen un aire acondicionado que los aísla de todos los ruidos a los alrededores, bueno, ya ese es otro nivel, pero aquellos que no tengan la facilidad o que quieran utilizar el aire acondicionado solamente en las horas nocturnas, durante el día, pues están cerca de colegios, están cerca de centros de mucho trabajo, o sea, donde hay actividades mixtas, donde no se pueda estar en la casa. Eso, por supuesto, genera contaminación sónica y obviamente trae problemas de salud. Entonces, pues ahí en los, a ver qué preguntas me están haciendo. Ajá, ok, vamos a ver la próxima tarea. La próxima tarea no sé, no recuerdo ahorita qué les puse, pero déjenme buscar acá rápidamente las actividades de la próxima tarea. Entonces, bueno, yo quería que revisaran bien el material, que escribieran con sus propias palabras lo que estaban revisando, ¿verdad? Porque es muy importante que ustedes tengan, que ustedes sepan resumir con sus propias palabras los trabajos, las cosas que tienen que hacer. Ah, ok, ya tengo aquí. Actividad evaluativa 3 del corte 1 es, ajá, una vez revisadas las lecturas, deben hablar del confort térmico, acústico y visual de una escuela, liceo o instituto universitario. ¿Es así? Alguien que me escriba y me diga, ya somos 15 participantes. Alguien que me escribe y me diga si les coloqué la escuela, el instituto universitario o un liceo. Ah, ok. Tenemos que hablar sobre ambulatorio, CDI u hospital. Muy bien, señorita Marcano. Ok, fíjese. Lo contrario a contaminación es confort. ¿Ok? Lo contrario a contaminación es confort, en cierta forma, ¿no? Entonces, cuando yo les pido a ustedes que analicen, que revisen, ¿verdad? Las condiciones de confort, o sea, en realidad van a revisar las condiciones de confort técnico, acústico y visual de ese ambulatorio, CDI u hospital, lo que tengan cercano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas de nuestras instalaciones
que han sido diseñadas por arquitectos y modificadas en el transcurso de, digamos, el tiempo y ampliadas, y a veces no están esas ampliaciones y esas modificaciones no están realizadas por arquitectos, ¿verdad? No son confortables, no tienen las condiciones adecuadas de confort. Entonces, parte del confort, digamos, el térmico, que tiene que ver con la atmósfera, el acústico y el visual, digamos que es lo contrario a la contaminación. Entonces, nosotros debemos saber si en esa unidad, por ejemplo, si alguien está hospitalizado, realmente las condiciones de acústica y de visuales son las más adecuadas para que la persona tenga el descanso adecuado. Los pasillos, los techos de la instalación son los más adecuados. Digamos, la parcela donde se ubica esa instalación tiene área de estacionamiento, o sea, tiene las condiciones de confort adecuadas para que la gente pueda llevar a los pacientes, o esa misma persona, si es el paciente, pueda llegarse hasta el lugar. Se cuenta con transporte público para llegar al sitio, o hay caminerías techadas, por ejemplo, aquí en Puerto Ordaz, que de repente llueve, cuenta con techos, las caminerías para poder llegar a ese centro, o no. Todos esos aspectos. Entonces, si ustedes leen el material, ¿verdad?, del confort, que está allí colgado en el aula, ustedes van a encontrar varios aspectos que tienen que ver con el confort dentro de esa instalación de hospital, que en cierta forma también tiene que ver con la vivienda, y en cierta forma también tiene que ver con la escuela o el instituto universitario. Entonces, van a ser como una especie de cuadro, o sea, yo lo haría así, pues yo lo haría una especie de cuadrito, ya me está diciendo que me quedan 10 minuticos, una especie de cuadrito en Excel o en Word, o hago un PowerPoint directo, donde yo coloco las características de ese confort, veo si se cumplen o no dentro de la instalación, y entonces en el siguiente cuadro o en la siguiente columna yo coloco qué cosas podría yo hacer o recomendar para resolver esa carencia y lograr el confort adecuado. ¿Se comprende? Quiero saber si se comprende o no lo que les estoy diciendo. Son bastantes. A ver, que aquí dice, vamos a ver qué dice una. Buenas tardes. Ajá. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? ¿Cuál parte? Roger, ¿cuál parte? No. Usted ninguno va a hacer ningún rediseño. Ahorita nosotros no vamos a rediseñar en acondicionamiento ambiental. Nada de eso. Nosotros vamos a ir a la instalación. Escuchen bien. Ustedes se van a buscar, primero leer el material, y van a buscar todas las condiciones de confort que debe tener una instalación, cualquiera que ésta sea, porque al fin y al cabo, todo recinto va a necesitar ser confortable. Claro, si es un hospital, obviamente que si tiene un área de hospitalización y cirugía, allí, por supuesto, no debemos tener mucho ruido, no podemos tener cosas, luces que alumbren, así como esas luces LED que utilizan ahora esos carros por la calle, que ya yo no puedo manejar de noche, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vamos primero a conseguir cuáles son las condiciones de confort. Luego vamos a hacer la visita
al centro, bien sea un CDI, un ambulatorio, un hospital, lo que tengan más cercano, claro, tienen que indicarme de cuál CDI, hospital u otra instalación asistencial vayan a ir. Me tienen que indicar dónde está, ¿no? Y luego ver si eso se cumple o no se cumple. Si no se cumple, ¿qué es lo que va a pasar en varios ítems o aspectos del confort que van a tener allí? Me van a colocar en la otra columna cuáles serían las recomendaciones para lograr el confort. ¿Ok? Para lograr ese confort que se requiere. Por ejemplo, bajar el ruido en área de hospitalización. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ok? Entonces, de repente, mayor cantidad de árboles que sean más densos entre ellos, o crear una especie de barrera o una falsa fachada que no permita que el ruido pase hacia las áreas de hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer allí un poquito de hacer reflexión. Si, por ejemplo, hay escaleras en ese sitio y las escaleras no cuentan con los pasamanos, eso no es confortable. Si no cuentan con el freno que requiere la bajada de los escalones, como pasa en nuestro Santiago Mariño aquí en Puerto Ordaz, que no tiene el freno, y el muchacho, por ejemplo, cualquiera de ellos sale corriendo, o alguien se resbala y no tiene el freno. Entonces, si en ese centro asistencial se requiere de eso, entonces, y no lo hay, entonces nosotros tenemos que aconsejar o sugerir que haya eso, o sea, que haya el pasamano, que haya el freno en la escalera, que son unas líneas, son unas pequeñas franjas de, parecen como unas pequeñas lijas. Eso tiene un nombre, pero no les quiero decir todos los nombres y todas las cosas porque quiero que ustedes revisen el material, que no les puedo decir todo. Acuérdense que parte de este trabajo es más que todo de su propia, tienen que investigar. Sí, quedan 5 minutos de reunión. Dime, Araujo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Entendieron lo que les dije? De todas maneras, el otro lunes nos vamos a volver a reunir por aquí, por Zoom. Dime, Araujo, si tienes alguna duda, algún otro que tenga alguna duda. Sí, esto lo estoy grabando para subirlo al aula. José Parra, ¿comprendiste lo del confort? Bueno, entonces aquí no van a rediseñar, no van a rediseñar. También si ven que la instalación no tiene aire acondicionado y se requiere, ¿verdad? Si se va la luz, ¿qué pasa? Ajá, aquí me dice, podría ser una presentación en PowerPoint dinámica o un informe más técnico y formal. Bueno, ahí te lo voy a dejar libre, pues. Yo pienso que un cuadro es lo más recomendable. Ajá. Aquí dice Génesis, profe, en pocas palabras. Estaríamos analizando las condiciones de la instalación y realizar una propuesta, sugerir o indicar nuestro propio criterio acerca de lo que se podría mejorar en dichas instalaciones. Ok, no vas a hacer propuesta, no es diseño, aquí no vamos a diseñar. Lo que yo quiero es que me indiques o me digas qué podemos hacer, cómo lo podemos resolver. Y aquí me dice Araujo, o sea, más o menos es como un cuadro comparativo tomando en cuenta todo el contenido. Exacto, o sea, qué es lo que debería ser, qué hay y cómo lo podemos resolver. En realidad son esas 3 preguntas.
Eso es correcto, Andrea. Muy bien, buscando una solución. O sea, ¿cuál sería la situación ideal? ¿Qué hay o qué observamos y cómo lo podemos resolver? ¿Ok? Esas son las preguntas que nos podemos hacer para hacer ese análisis. Ajá, ok, profe, es más una investigación de campo y presentarle en un cuadro explicativo. Exactamente, Patricia, eso es. Como una investigación de campo, pero con las ideas claras de lo que es el confort, ¿ok? De lo que es el confort, cómo es el confort, cómo debe ser la temperatura en el sitio, cómo debe ser la pintura, el color del centro, cómo deben ser los pisos, que los pisos deben ser antirresbalantes, ¿lo tienen? ¿No lo tienen? Ah, bueno, todas esas cosas. ¿Cómo es la iluminación natural? ¿O esto totalmente el sitio está cerrado porque tiene aire acondicionado? Ojo, ¿y qué pasa cuando se va la luz? Todo eso es lo que quiero que ustedes analicen. De todas maneras, dejamos este tips aquí, ya nos queda ya nos queda 1 minuto 40, entonces, ¿alguna otra preguntita? Me encanta que me hayan preguntado. Profe, Ajá, rapidito, Miguel. los de Puerto Ordaz nos vamos a reunir este viernes. Sí, el viernes a las 10 de la mañana y vamos a grabar la clase, ¿oíste? Ok, Sí, Andrea, la presentación la puedes hacer por cualquier medio, siempre y cuando me la grabes, o sea, me pongas el link para yo ir a ver dónde la vas a colocar, ¿ok? Si es que no la grabas en PDF, ¿ok? De todas maneras, tenemos todavía unos días para poder aclarar todos estos puntos. Bueno, muchas gracias por haber asistido, me encantó, son bastantes. Roger, María Hernández, Miguel Scott, Isele, Génesis, Gilmari, Jonaifel, María Torres, Carly, bueno, la señorita Raúl Monroy, José Parra, Peña y Sibila. Y si se